Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy gozosos. Saludos en este día a todos ustedes que nos acompañan en esta transmisión. Hoy iniciamos el mes de agosto, confiando siempre en la presencia del Señor nuestro Dios y Padre en la vida de cada uno. La meditación que les traigo hoy inicia de una pregunta. ¿Necesitas limpieza interior? La Biblia nos enseña en el Salmo 119 del 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda mi riqueza. En estos mandamientos meditaré, consideraré tus caminos y me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. El mundo en que vivimos es cada día más corrupto. El lenguaje que escuchamos a toda hora en la radio y la televisión es cada vez más insolente. Palabras que hace 10 años o 15 años estaban prohibidas, ahora se dicen con toda normalidad. Yo me gané más de una palmada por una palabra de esas. No me la hubiera ganado en este tiempo. ¿Y qué decir de las escenas que presentan? Sin duda, esta creciente inmoralidad está afectando la manera profunda a la generación que está en vías de desarrollo. ¿Qué puede hacer un joven en la actualidad para permanecer limpio en medio de tanta suciedad? El pasaje de hoy, escrito hace muchos siglos, nos muestra la solución que tanto necesitamos en la actualidad: leer la palabra de Dios, meditar en ella, guardarla en el corazón y obedecerla, porque es la manera en que Dios nos enseña a renovar nuestra mente para vivir diferente. Hay una historia acerca de un anciano que vivía con su nieto en una granja en las montañas. Cada mañana el abuelo se levantaba muy temprano y, sentándose a la mesa de la cocina, comenzaba a leer su vieja y estropeada Biblia. Su nieto quería ser igual que su abuelo y por un tiempo trató de imitarlo sentándose con él a leer la Biblia. Pero un día el joven le dijo: abuelo, yo intento leer la Biblia, pero no la entiendo, y cuando logro entender, algo se me olvida en cuanto la cierro. ¿Qué hay de bueno en leer la Biblia, abuelo? El abuelo calladamente echó en la estufa el carbón que quedaba y, entregándole vacío el canasto a su nieto, le dijo: baja al río y trae este canasto lleno de agua. El muchacho hizo tal y como su abuelo le dijo, pero todo el agua se le salió antes de que él pudiera regresar a la casa. El abuelo se rió y le dijo: tendrás que moverte un poco más rápido la próxima vez. Entonces lo envió nuevamente al río con el canasto. Esta vez el muchacho corrió más rápido, pero de nuevo el canasto no tenía agua antes de llegar a la casa. Ya sin respiración le dijo a su abuelo que era imposible llevar agua en un canasto y fue a buscar un balde, pero el anciano le respondió: no, yo no quiero un balde lleno de agua, yo quiero un canasto lleno de agua. Tú puedes lograrlo, pero no te estás esforzando lo suficiente. Ve de nuevo al río e inténtalo una vez más. A estas alturas el muchacho sabía que era imposible, pero quería demostrarle a su abuelo que aun cuando corriese tan rápido como podía, el agua se saldría del canasto antes de que llegara a la casa. Así que una vez más el muchacho sacó el agua del río y corrió tan rápido como pudo, pero cuando llegó donde su abuelo, el canasto estaba vacío, ya sin poder respirar. Dijo: pero mira, abuelo, esto es perder el tiempo. ¿Por qué piensas que es perder el tiempo?, le dijo el abuelo. Mira dentro del canasto. Y el muchacho miró y se dio cuenta que el canasto lucía diferente. En lugar de un canasto carbonero, había un canasto limpio y resplandeciente. Hijo, dijo el abuelo, esto es lo que pasa cuando tú lees la Biblia. Tal vez no puedas entender o recordar todo lo que has leído, pero cuando la lees diariamente, poco a poco, te irá limpiando interiormente. Jesús dijo a sus discípulos: las palabras que yo os he hablado son espíritu
y son vida. Juan 6:63. Y por medio de ellas el Espíritu Santo lleva a cabo su obra en nuestras vidas. Dios quiere transformarnos interiormente y que seamos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo. Sea tú un niño, un joven, un adulto, absorbe esta enseñanza que viene directamente del corazón de Dios. Medita en ella y aplícala a tu diario vivir. A medida que vayas creando el hábito de leer la Biblia y pasar más tiempo de oración diariamente, podrás entender esta palabra e irás limpiando y transformando tu interior. Hoy en día, cuando uno se le escapa una palabra que no es, uno se siente avergonzado, porque, ay, Dios mío, no puede ser, porque uno siente que ya no estamos, nosotros ya nos renovamos, somos nuevos, no podemos estar cayendo en el pasado. Y el Espíritu Santo te recordará exactamente las palabras que necesitas usar a las circunstancias que te rodeen en el momento determinado. Mire, la Biblia no viene vacía, uno la lee, y un día uno le da un consejo a una persona y como que Dios le manda la palabra y uno dice, ¡ah! Yo había leído esa palabra y dice uno, mira dónde la vine a usar, mira cómo vine a recordar, porque de eso se trata, el Espíritu Santo siempre está ahí contigo. Por eso esta mañana yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu poderosa palabra que me limpia, me fortalece y me da sabiduría para hacer frente a las dificultades y tentaciones del mundo. Te ruego me ayudes a vivir en tu palabra y en tu espíritu. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, muy buenos días igualmente. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Gracias, amadísima esposa del Pastor John Jairo. Muy buenos días a todos. Dios los continúe bendiciendo. Hoy esto no lo puedo abrir. Espero que todos se encuentren muy bien y que vayan avanzando, prosperando en los retos diarios, en los retos que muchos han tenido, que tienen, y los que se están padeciendo alguna enfermedad. Espero que vayan viendo la luz y en la paciencia del Señor, porque el Señor es la voluntad de Dios que estemos bien. Amén. Confiándole, Señor, podemos pasar todas las pruebas. Qué linda meditación, me gusta mucho porque sí, realmente el canasto carga, se vacía, carga, se vacía, carga, se vacía. Y la palabra de Dios entra y debe salir a los demás, y vuelve a entrar y vuelve a salir. No se trata de hacer una bodega de palabra aquí en la mente, sino de coger la esencia y que ella vaya nutriendo nuestra manera de vivir, nuestro carácter, va formando estas cosas que se van volviendo una conducta de vida, una vida como la que nos ofrece el Señor, como la que Él sabe que nos gusta, que nos conviene, que es mejor para nosotros. Bueno, muy bien, muchas cosas interesantes están sucediendo, especialmente para nuestra congregación. Yo espero que pronto podamos volver a congregarnos de una manera de manera presencial. Todavía no me anticipo a decirles la fecha, pero muy pronto, si Dios quiere, vamos a estar haciéndolo. Tenemos que hacer unos preparativos adicionales a los que ya tenemos, y tenemos que aprender a vivir con la nueva normativa de la vida, que es este virus. Un virus que parece que ya se le está ganando la carrera, pero a veces parece que no, y seguramente esto no va a ser de un día para otro, y vamos a tener que luchar con esto, vivir con esto un tiempito. Entonces, mientras eso, pues sigamos, entonces vamos a continuar y nos vamos a congregar y vamos a seguir con las reuniones entre semana virtualmente. Bueno, muy bien. Voy a iniciar un tema hoy que son dos partes, está dividido en dos partes, que yo espero cada uno de ustedes lo reciba de la mejor manera, piense en ello y medite desde el punto de vista que hoy le voy a mostrar. Medite si realmente la palabra de Dios es su practicidad en su vida, es decir, la está usando, si realmente ya está causando un efecto en su vida. Y no se trata de que, como les dije ahorita, usted haga una bodega de palabra de Dios aquí, sino que esa palabra no tiene que sabérsela toda,
sino que esa palabra empieza a producir una persona diferente. Sí, como lo dicen Romanos. Una transformación. Y una transformación que se da por medio de renovar lo que nosotros sabemos, que aprendimos en el mundo y que ya entendemos que el mundo es el producto, este sistema de vida es el producto del pecado, del engaño de Satanás, y que Dios vino a revelarnos todo esto y a enseñarnos cuál es la realidad y cómo es que nosotros podemos vivir aún en este mundo de una manera un poco más victoriosa, aun cuando sabemos que las circunstancias no van a cambiar, sino nosotros somos los que cambiamos. Porque las circunstancias, el Señor nos lo dijo, van a tener aflicción. Y el mundo va a ir avanzando, ojalá avanzara en verdad, en la verdad de Dios, pero va a ir avanzando en pecado, en maldad. Y cada vez va a ser más fuerte y va a haber más desarrollo de la ciencia, pero la ciencia no tiene nada que ver con que nosotros vivamos mejor, libres de pecado, sino que nos ayuda, inclusive ayuda a la humanidad a ir más rápido en acrecentar el pecado. Esto es increíble, debería aportarnos otras cosas. Bueno, muy bien, entonces para poder recibir esa palabra, pues bueno, vamos a pedirle al Señor, a nuestro Dios, que nos ayude en este momento, que nos dé la capacidad, la fuerza, todo depende de nosotros. Él ya hizo todas las cosas, pero Él nos puede ayudar para que podamos concentrarnos en esto, concentrarnos en recibir la verdad, ¿sí? Hay muchos retos contra la palabra de Dios y nosotros a veces los permitimos y dejamos que el tiempo que teníamos dispuesto para Dios hoy se ha interrumpido, se ha cambiado por otra clase de actividades y no le saquemos provecho. Así que yo lo invito a que haga esto, hermano, de un corazón sincero. Lastimosamente me he dado cuenta que a mucha gente ya no quiere oír palabra de Dios, incluyendo cristianos. Bueno, Padre, te doy gracias, Señor. Bendito tú eres. Señor, te alabamos, te bendecimos. Tú eres grande, Señor, poderoso, Dios de misericordia. Tú eres toda sabiduría y toda ciencia, Señor. Te damos gracias por revelarnos tu verdad, por enseñarnos, Señor, cuál es la estrategia de Satanás que quiere destruirnos, que quiere acabar con todo lo que somos nosotros, que quiere robarnos la paz, la seguridad, que quiere acabar con nuestra fe. A ti te damos gracias, Señor, porque nos hiciste tuyos, porque nos has dado un tesoro, Señor, que está a nuestro cuidado y es un tesoro que debemos cuidar, que debemos estimar, que debemos guardar, Señor, y esa es la salvación. Y aunque tú, Señor, no te arrepientes y jamás te arrepentirás de habernos dado la salvación, nosotros podríamos descuidarla. Por eso te doy gracias, Señor, porque estamos en tu cuidado, Padre, y tú nos ayudas y nos fortaleces. Y cada día, por medio de tu palabra, por medio de esa comunión contigo, vamos avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Que este mensaje, Señor, nos llegue a todos, a lo más profundo del ser, y podamos realmente conocer qué es lo que creemos, en qué posición estamos, hacia dónde nos dirigimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces la enseñanza, como lo vieron ustedes en la presentación que les envío anticipadamente, una presentación muy simple, pero pues tiene que ver con el contenido del material que hoy les traigo. Se llama Palabras vacías, corazones vacíos. Y como todo, pues está con base en la palabra de Dios. Así que vamos a entender qué es esto, qué es lo que quiero decir con esto, o qué el Señor nos quiere enseñar con esto. En los estudios que nosotros hemos hecho recientemente hemos podido ver que Satanás es el padre de la mentira. De eso no hay duda, yo creo que todos ya lo tienen claro. La mentira, el engaño, toda esta suplantación, imitación, es la manera en cómo él opera y lo que es capaz de simular para lograr su cometido, que es el de llevar al hombre lo más lejos posible de Dios y de su verdad, donde él es desenmascarado. En la verdad de Dios, Dios ha revelado quién es Satanás y cuál es su estrategia, ¿sí? Y en esa verdad que él nos enseña realmente cuál es su verdadero propósito para toda la humanidad. Y como también lo hemos estudiado, no todos la quieren escuchar, no todos la quieren creer.
A algunos que la han creído se están apartando, y el efecto de apartarse de Dios, mis hermanos, es tan tremendo, es tan trágico, y la gente no se da cuenta y quedan envueltos en el pecado y quedan atrapados por Satanás porque se apartaron. Y yo no estoy hablando necesariamente de que se aparten de nuestra congregación o de escucharme a mí, porque hay muchos más predicadores y hay predicadores honestos. ¿Sí? Yo estoy hablando de Dios, se apartan de Dios. Si se van de nuestra congregación, razones tendrán. Pero cuando se apartan de Dios, cuando ya su oración es lo menos importante en su vida, cuando ya la televisión, cuando ya el deporte, cuando ya cualquier otra cosa es mucho más importante que estar en contacto con Dios, que nutrirse de Dios, la gente comienza a apartarse de Dios, aun cuando se digan que son cristianos. Entonces nosotros también hemos entendido que existe la religión falsa, como existen los profetas falsos, los apóstoles falsos, los sacerdotes falsos, etcétera. Amén. Existe el espíritu del anticristo, lo que se opone a Cristo, y todo esto es una imitación en sentido inverso de lo que es el plan de Dios y el propósito de Dios para nosotros. Entonces, la religión falsa es un engaño usado por Satanás, y por supuesto, hay que entender sus formas de operar, la cual se caracterizan principalmente por conducir a los hombres a pensar y a vivir con miedo, con temor, haciéndolo enfocarse en sí mismo, en su capacidad para lograr la aceptación de Dios, sin importar si hay un verdadero cambio en su interior. Ahora, escuche bien, cuando la gente se ocupa en su propia prudencia, en su propia capacidad, en su propia fuerza, pues por supuesto que tiene que estar lleno de temor, porque se da cuenta que es limitado. Amén. Y entonces, cuando pasan las cosas y no puede ir más allá, se angustian, se llenan de ansiedad, de temor, de miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y lo digo por mi propia experiencia, no por nadie más. ¿Sí? Porque a mí ya me sucedió y yo aprendí. Y ahí fue cuando, gracias a Dios, el Señor se reveló a mi vida y me hizo entender que Él era verdadero. Entonces, para Satanás lograr esas cosas, hace uso de falsos ministros, o en otras palabras, falsos servidores, o falsos anunciadores, o falsos profetas o predicadores que creen estar en la verdad, que han levantado grandes e imponentes estructuras, no solamente religiosas, sino políticas, filosóficas, físicas, que convencen a la humanidad de su propósito y muestran su aparente éxito en la tierra, en el mundo, para convencer a los demás de que ellos tienen la verdad. Y llevan a la gente en esa misma dirección. Y no importa lo que creen. Amén. Y esa es la razón por la que la religión falsa es llamada doctrina de demonios. Porque hace que el hombre desvíe la mirada de Dios o nunca llegue a mirar a Dios para enfocarse en lo que es perecedero, lo que es pasajero. Y esa es la razón entonces por la que la Biblia llama a toda esta clase de cosas doctrina de demonios. Amén. Y la Biblia, de manera repetida, advierte de doctrinas de demonios, repetidamente advierte de la religión falsa, advierte de su presencia en el mundo, está por todos lados en todo momento. También advierte acerca de sus promotores, de sus profetas o aquellos que la propagan, y de manera específica la Biblia advierte acerca de su peligro. Y de eso es que hoy voy a iniciar, voy a introducir el tema para terminarlo dentro de 8 días, que espero usted esté allí. Y por favor tome nota y espero que le quede claro para que entendamos realmente qué es religión. Amén. Y qué hay religión falsa y qué hay religión verdadera. Ahora, el mundo, por supuesto que es fácilmente atraído por la religión falsa. ¿Por qué la religión falsa es tan atractiva para el mundo? ¿Por qué razón es que la gente tiene tan poca resistencia a la religión falsa? ¿Por qué es que la religión falsa domina de manera tan amplia a nivel global? Y la respuesta es conocida por todos, por lo menos los que estudiamos
y creemos en lo que Dios dice a través de la Escritura, porque el mundo entero está en las manos del maligno, como dice en Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Por favor, anote las citas, ¿sí? Entonces, Primera de Juan 5, 19. El mundo entero, y escuche, el sistema de vida, no importa dónde, no importa qué cultura, no importa qué etiqueta tenga la religión donde esté la gente, el mundo entero pertenece al reino de las tinieblas. Jesús dijo esto en Juan 8, 43 al 47. Juan 8, 43 al 47. Mire las palabras del Señor y trate de que ellas, cuando usted las lea otra vez, examínelas, pídale sabiduría a Dios para que le revele más de lo que yo le puedo decir. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Dice el Señor. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, dice el Señor Jesús, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. La razón por la que el mundo es tan susceptible a la religión falsa, entonces, perdón, es porque por naturaleza, los que no creen no pueden oír la palabra de Dios. Escuchen, no es que no tengan oídos para oírla, la resisten. Se resisten a aceptar que la Biblia es la palabra de Dios y solo quieren seguir su propio criterio. ¿Ven? Entonces, ahora esa característica es mucho más sobresaliente que antes. Antes al menos la gente tenía un poco más de prudencia y no era tan, digámoslo, de frente que se oponía a la Biblia. Hoy es descarado, ¿sí? Y por supuesto cada uno tiene derecho a escoger, porque ese es un derecho que Dios nos dio, tenemos voluntad. ¿Amén? La cuestión es que Dios siempre dice, escoge lo bueno. Y nos instruye. Y hay un Dios. Y Dios, nadie va a poder decir que Dios no advirtió, porque a cada persona Dios le habla de una manera. Entonces no se resisten, al contrario de resistirse a la palabra de Dios, no se resisten a las mentiras porque no saben. Ellos no saben. No lo creen si se los dicen, que están siendo engañados. Ellos creen que su inteligencia, su capacidad intelectual es inviolable. No saben que están siguiendo a su padre, el diablo, quien es mentiroso y padre de mentira. En los versículos que vimos, que acabo de leer, ahí en Juan 8, pues Jesús le está hablando a los judíos. Específicamente ahí estaban los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran? Las personas que más tenían conocimiento de lo que estaba escrito hasta ese entonces, que era la ley, los profetas, los salmos, los proverbios. ¿Amén? Y los primeros 5 libros de la Biblia que son denominados el Pentateuco. Entonces ellos conocían esta escritura, ellos la sabían, y los escribas y fariseos específicamente tenían mucho mayor conocimiento y enseñaban la ley y los profetas, pero el Señor los llamó a ellos hipócritas, falsos, sepulcros blanqueados, porque ellos la tenían, la recitaban, la declaraban, pero no los transformó. Y los llamó, su padre entonces es el padre de la mentira, es Satanás. Entonces Satanás se convierte en padre porque es a quien obedecen aún sin entender que él es real y ejerce influencia en sus mentes. Cuando usted le habla esto a una persona normal, natural, no lo va a creer, no lo va a creer, lo va a rechazar. De pronto lo van a tildar a usted de fantasioso, de fanático, de retrógrado, cosas como estas. Pero no lo creen. ¿Por qué? Porque están dominados
por la incredulidad, y la incredulidad es la estrategia de Satanás, y él ha engañado a la humanidad de tal manera que ahora todos desconfiamos de todo, o la gente desconfía de todo, ¿sí? Y con este virus, pues ahora todos nos miramos con recelo. Queremos abrazarnos, pero uy, ¿qué tal que esté contagiado? Entonces todas estas cosas las ha creado Satanás. La Escritura es clara en enseñar que este sistema de vida, este ambiente en el que todos vivimos, lo gobierna Satanás. Cuando el hombre le entregó el dominio que Dios le había dado sobre todo lo creado, porque Dios le dio, hizo la creación y le entregó su creación al hombre. Y cuando el hombre decidió creerle a Satanás y no tener en cuenta lo que Dios le estaba diciendo, Satanás lo que hizo fue que lo engañó e introdujo al ambiente de vida del hombre, de ahí en adelante, introdujo todo lo que nosotros conocemos de maldad. ¿Amén? Todo lo que usted pueda pensar malo, lo introdujo Satanás, y en eso nació la humanidad, en eso creció la humanidad, en eso se multiplicó la humanidad, en eso hemos estado viviendo, y el Señor vino a eso, a enseñarnos eso, que habíamos sido engañados por Satanás y hemos vivido en un ambiente que no fue el creado por Dios, sino que contaminó Satanás, y eso es solo lo que conocemos. Entonces Él vino a revelarnos la verdad, y la verdad de Dios. Y la gente lo resiste porque ya está acostumbrada, moldeada a lo que Satanás quiso. Algunos de ustedes no lo están creyendo, por ejemplo. Entonces, por esa razón, todos los que están en su reino, y estoy hablando con el creyente, y ya vamos a entender muy bien de qué se trata esto, no se resisten a las mentiras. ¿Amén? Todos los que están en su reino, todos los que conocemos la verdad, y los que están en el reino de Satanás, voy a ponerlo de estas dos maneras: los que estamos en el reino de Dios y los que están en el reino de Satanás van en dos direcciones opuestas. Los que están en el reino de Satanás no se resisten a las mentiras, y los que estamos en el reino de Dios, si no conocemos la verdad como es y la revelación como es, podríamos estar pisando terreno de Satanás. ¿Amén? Y entonces el mundo entero cree mentiras religiosas, entendiendo que son una serie de normas y exigencias que hacen que el hombre crea en su propia capacidad y no en lo que Dios ha hecho por él. El hombre no tiene la capacidad de rechazar las mentiras, porque no puede rechazar al mentiroso, porque no sabe, porque no lo conoce, porque él está convencido de que es muy capaz, muy sabio, muy inteligente como para estar siendo engañado por alguien que ni siquiera ve. Por eso muchos tampoco creen en Dios, porque no lo ven, aun cuando ven su manifestación alrededor de ellos, que es la creación misma. Entonces esa realidad se encuentra detrás del texto que queremos ver el día de hoy. Mi preocupación no es con qué facilidad la gente es llevada a la religión que condena. Mi preocupación es cuán difícil es para la gente abrazar la religión verdadera, que es la que enseña todo lo contrario a las mentiras de Satanás, donde todo inicia y procede con fundamento en el amor, porque Dios es amor. Es decir, lo que a mí me incumbe como pastor, mi oficio como pastor, mi don como pastor, es la dificultad que la gente tiene para esa verdad, para coger esa verdad revelada por Dios, que es con base en su esencia, que es amor, y donde todo inicia, y tienen problemas para hacer esa verdad propia, para hacer de esa verdad un estilo de vida por medio de la afectación de la meditación en ella, del descubrimiento de ella. Esa es mi preocupación. Entonces es fácil para la gente incrédula creer en la religión condenadora, porque es natural para ellos. Allá es donde viven. ¿Amén? Ahora, dicho de otra manera,
es fácil para la gente seguir las mentiras de Satanás al infierno, es muy difícil que la gente siga la verdad de Dios al cielo. Porque el sistema del mundo ha sido diseñado por Satanás para conducir a la gente en dirección contraria hacia donde Dios está y Dios quiere que estemos. Así que vamos al Sermón del Monte, que yo sé que ustedes lo conocen. Estamos en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Como usted es diligente, como usted quiere aprender, como usted es sabio, como usted es hijo de Dios y quiere realmente vivir una vida diferente aún aquí en medio de todo lo que estamos viviendo, pero tener esa seguridad de que está en manos de Dios, tener esa certeza de que Dios cuida de su vida, ¿sí? No lo está eximiendo de las dificultades que estamos viviendo, pero lo está cubriendo. No quiere decir que de pronto no reciba un efecto de toda esta maldad y de todas estas circunstancias, pero Dios de todas las va a librar, como dice Pablo, muy fácilmente. Y Pablo vivió tantas cosas tremendas. Y este sermón que está allí, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que es famoso, que es sorprendente, lo llamamos el Sermón del Monte. Allí nuestro Señor está presentando un contraste entre la religión verdadera y la religión falsa. Por supuesto que usted no lo va a encontrar así. ¿Amén? Ahí no va a encontrar usted, Jesús dijo contra la religión falsa y esto es lo que es verdadero. No. Cuando usted analiza lo que Jesús habla en esos capítulos, y usted medita y hace un paralelo con lo que se ve en el mundo, usted se va a dar cuenta entonces que Él está enseñando intrínsecamente la religión falsa. Y es urgente, necesario decir con claridad, sin temor alguno, que la religión falsa no está necesariamente identificada con un nombre, convirtiéndose en el peor de los engaños. Lo que quiero decir esto es, no trae una etiqueta de judaísmo, de, ¿cómo se llama? Islamismo, cristianismo, catolicismo. No necesariamente trae esa etiqueta y lo vamos a descubrir. Permítame explicarle eso. Y eso es lo que hoy quiero que usted entienda, hermano, ¿sí? Porque aún dentro del cristianismo hay religión falsa. Entonces la verdad de Dios solo es una. Dios es uno solo. Se manifiesta en tres personas diferentes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es el mismo. Amén. ¿Cómo explicar esto científicamente? No lo podemos, pero Dios todo lo puede. El ejemplo que yo siempre uso, terrenal, como para entender un poco esta naturaleza, es el agua. El agua tiene la misma fórmula, la misma composición, la misma esencia, que es dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, H2O. Sí, y usted la encuentra sólida, líquida y gaseosa, pero porque la encuentra en tres estados diferentes no quiere decir que sea diferente, la composición es la misma. Entonces Dios es así. Amén. Entonces por eso Él dice que si observan mi naturaleza me van a entender mejor, van a conocer quién soy yo. ¡Wow! Muy bien, entonces la religión falsa no está necesariamente identificada con un rótulo específico. La verdad de Dios es una sola, Dios es uno solo, el Espíritu es uno solo, el bautismo es uno solo, amén. Un solo Señor, un solo cuerpo, una sola verdad, una sola interpretación de la verdad. Y no puede sacarse de todo su contexto para ser enseñada. ¿A qué me refiero? La Biblia es una sola, Viejo y Nuevo Testamento. Que el Viejo Testamento es sombra del Nuevo Testamento es diferente, pero que es excluyente como algunos lo piensan, no lo es, porque ella nos enseña, el Viejo Testamento nos asegura cosas del Nuevo Testamento, verdades del Nuevo Testamento, y es una sola, y Dios la permitió una sola para que entendamos perfectamente bien lo que nos quiere enseñar. Amén. Entonces no se puede sacar del contexto general. No se puede. Si bien es cierto, estamos viviendo en la gracia y eso quiere decir en parte del Nuevo Testamento. Y digo en parte del Nuevo Testamento porque aunque Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el Nuevo Testamento, tienen parte del Viejo Testamento. El Nuevo Testamento inicia con la gracia. ¿Cuándo es la gracia? Jesús resucita y dispensa al Espíritu Santo. Y de ahí en adelante es la gracia. Amén.
Entonces hay que leerlo todo, hay que estudiarlo todo, y todo es un solo compendio, y no se puede sacar una cosa de aquí y otra de acá para enseñar algo. Todo tiene que estar relacionado. Entonces no puede dejarse nada de lado, nada de lo que Dios hizo que se escribiera, ni aún lo que está escrito sobre la ley, para poder entender todo. Ahora bien, la sabiduría para la interpretación no viene de mente humana, no viene del concepto o de la habilidad humana, sino que viene del Espíritu Santo. El Señor lo enseña y lo dice y lo deja claro. El Espíritu Santo está para enseñar, para redarguir, para guiar, para revelar toda verdad, ¿sí? Así que si no está el Espíritu Santo, sencillamente no hay revelación auténtica de la verdad de Dios. Nunca de supuestos o pareceres humanos puede proceder la interpretación de la palabra. Es decir, yo no puedo decir, yo creo que, sino que yo tengo que estar seguro de, la Biblia dice esto. Amén. Y sustentarla en todo su contenido. Cuando yo digo, yo creo que, o me parece que, está viniendo de mi supuesto. Por lo tanto, no es verdad. Amén. Y si no hay una respuesta es porque todavía no hay conocimiento, porque todavía no hay entendimiento. Pero no se puede improvisar con respuestas según el criterio de una persona, según lo que ha vivido, según lo que le parece, amén, o según lo que espera en fe. Dicho esto, cuando estudiamos la Biblia y estamos en ese proceso de entendimiento, porque para eso la estudiamos, para irla comprendiendo, y una vez comprendida, empezamos otro proceso, ¿sí?, que va a ir paralelo. ¿Cuál? El de reproducirla en mi vida. ¿Amén? Y eso es lo que me va a producir una renovación. Y cuando hay una renovación aquí, entonces hay una transformación de mi ser. Y eso se manifiesta en mi conducta. Entonces, si alguien desvía la revelación dando otro significado, entonces lo está convirtiendo en una religión falsa. Yo espero que usted esté comprendiendo, si no, por favor me escribe. Por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo acá. Torcer una verdad es atribuirle, por ejemplo, al poder humano solo lo que Dios hace por gracia. Torcer una verdad es atribuirle al poder humano solo lo que Dios hace por gracia. 2 puntos, significado de todo esto. Hay iglesias, hay predicadores en la rama cristiana que le dicen a una persona, si tú haces un pacto con Dios, Dios te concederá lo que necesitas. ¿Qué le están diciendo a la persona? Tú tienes que hacer algo para ganarte el favor de Dios. ¿Qué dice la gracia? Yo ya lo hice todo por ti, porque yo te amé, porque tú no estabas en condiciones de hacer nada, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Yo quiero proveerte todo lo que tú necesitas. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, coger una verdad, torcer una verdad, como también lo quiso hacer Satanás con el Señor Jesús. Pero la palabra dice que Dios mandará ángeles para que tu pie no tropiece. Y le estaba invitando a que se arrojara de un abismo o de una torre para que esto sucediera. Está cogiendo una verdad para provocar, para tentar a Jesús a que haga lo que Él quiere. Dios no lo mandó a hacer eso. Si bien es cierto que Dios tiene sus ángeles alrededor nuestro para protegernos, no nos mandó a que lo tentáramos. Voy a ver si es verdad, entonces me voy a tirar. Amén. Espero que el ejemplo esté quedando claro. Entonces la gracia o el amor de Dios lo ha dispuesto todo para nuestra salvación, para nuestra renovación, para nuestra transformación y para la victoria sobre el pecado, sobre las estrategias de Satanás. Solo creemos en ello y obtenemos todo el favor de Dios. Todas las bendiciones de Dios vienen detrás de nosotros. Lo dice el Viejo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento.
Así que la religión falsa puede ser etiquetada judaísmo, puede ser etiquetada cristianismo, la religión incluso puede ser etiquetada evangélicos, la religión falsa incluso puede hablar de Cristo y del evangelio. Amén. El Sermón del Monte lo que hace es que está diseñado para desenmascarar la falsedad, la adulteración de la religión verdadera, como lo fue la práctica por los judíos bajo el liderazgo de los fariseos y los escribas, y ese es nuestro ejemplo clave. ¿Amén? Entonces, puede haber gente que cree o tiene cimientos de otra clase de religión, pero que cree más que un cristiano. Usted como cristiano, hermano, no pretenda que Dios haga lo que usted quiere. No pretenda que la fe es hacer que Dios se mueva a su favor en lo que usted quiere. Usted como cristiano cree en lo que Dios dice, coge la verdad de Dios y ella es su seguridad. Amén. En el ejemplo que les digo de la prosperidad, estos falsos profetas invitan a la gente a que den plata para recibir más. Den plata para recibir salud. Den plata para recibir paz. Pues eso es falso, una falsa religión. ¿Amén? Ahora, aquí estamos hablando entonces con base en lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte y lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo, que si usted lo pone a tiempos actuales también va a encontrar las mismas conductas, los mismos comportamientos. Entonces ahora lo voy a invitar a que miremos la parte clave del Sermón del Monte, donde Jesús hace la distinción de la verdad de la práctica, de la mentira, con respecto a la verdad que Él vino a anunciar. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor, versículo 20. Mateo 5, 20. Y dice el Señor: porque os digo que, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, los escribas y los fariseos eran los promotores de la religión del Antiguo Testamento, por lo menos por su definición, pero la habían convertido en una religión de justicia por obras, en donde usted se gana su camino al reino de los cielos, distorsionando todo el sentido real de la ley y los sacrificios para hacer que las personas se enfocaran en sus esfuerzos y en la manera de Dios de llevarlos a la necesidad de depender de Él por su estado lamentable de pecado. ¿Amén? O sea, la ley estaba diseñada para que el hombre entendiera que necesitaba de Dios. ¿Amén? Y los sacrificios fueron diseñados para que tuvieran una manera de redimir esa culpa, ese pecado, la culpa por causa del pecado. Pero ellos lo convirtieron en reglas, cosas, esfuerzo humano, y llevaron a la gente por allí. Por lo tanto, nunca hubo una renovación ni una transformación. No hubo ni siquiera un nuevo nacimiento. Los escribas y los fariseos eran los legalistas más celosos que podían existir en ese tiempo. Por muy justos que eran, no tenían el tipo de justicia que les permitiría ser aceptos por Dios. Porque para ser acepto por Dios es por fe en la obra redentora, diseñada por Él, ejecutada por el Espíritu, por el Señor Jesucristo en la cruz y desarrollada ahora por el Espíritu Santo. ¿Ven? Por eso el versículo anterior, ahí en Mateo 5:20, el Señor le dice a sus discípulos, y alcanzo a notar algo como de sarcasmo en sus palabras, porque después les dijo a ellos falsos hipócritas. Entonces les dice, si ustedes quieren ser realmente justos, sean superiores a estos. Y para ellos, los escribas y los fariseos, que ellos se creían tan justos, amén, tan perfectos, pues era el ejemplo para los demás. Y Jesús los descubrió. Y ustedes por dentro son unas tumbas, podridos, tienen huesos allí. Entonces, si ustedes logran superar esa justicia de ellos, podrían entrar al reino de los cielos. Realmente imposible. En otras palabras, debían llegar a una verdadera perfección física, emocional, espiritual, ¿amén?,
que no lo lograría ningún hombre en sus propios recursos. Entonces, ¿qué tan justo tiene que ser usted? Si usted sigue leyendo al final del capítulo 5 de Mateo, versículo 48, va a encontrar la respuesta. Jesús lo expresa de la siguiente manera: por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Ese es el parámetro. La perfección de Dios, y usted tiene que ser como Él. Para llegar a la presencia de Dios, para entrar al reino de los cielos, usted debe ser tan perfecto como lo es Dios. La religión falsa del judaísmo consistía en que usted se podía ganar su entrada al cielo mediante su propia justicia, mediante sus propios logros, mediante sus obras, mediante su bondad, mediante sus actividades religiosas, mediante su misericordia. Analice hasta dónde llega la perfección de lo que acabo de decir en su propia vida o en la vida de las personas. Por eso Jesús les da esas palabras que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Allí les enseña la insensatez de sus intenciones religiosas contra lo que es lo correcto. El sermón entonces está diseñado para demostrar la insensatez de todo ese sistema religioso y de cualquier sistema religioso que base en la aceptación de Dios en las propias fuerzas del hombre, en la propia capacidad del hombre. Jesús, de manera sistemática, cuando usted analiza estos 3 capítulos donde está allí el sermón, él sistemáticamente ataca todos los aspectos de ese judaísmo. Comienza a desmantelar uno por uno, ¿sí? Desmantela sus argumentos y esencialmente les dice, en lugar de estar orgullosos por sus méritos religiosos, necesitan verse a sí mismos como pobres en espíritu. Necesitan llorar, necesitan ser mansos, humildes, necesitan tener hambre y sed de una justicia que no tienen, necesitan ser misericordiosos, necesitan ser puros de corazón, necesitan ser pacificadores. Estas son todas las bienaventuranzas que están allí en el sermón. Y en lugar de ser orgullosos y pensar que han alcanzado el estándar que Dios demanda para entrar en su reino, necesitan estar quebrantados y aplastados bajo la realidad que no entrarán en su reino mediante sus obras, al menos que sean tan perfectos como Dios es, lo cual no es verdad en nadie. Así que Jesús comienza a enseñarles todas estas cosas. Y todo esto que el Señor enseñó fue lo que indispuso a los jerarcas de la religión judía. No fue el pueblo, a los jerarcas. ¿Por qué? Porque ellos estaban con base, o actuaban con base en su propia justicia. Ellos se creían realmente, digámoslo, representantes de Dios aquí, de la religión verdadera en el mundo, ¿sí? Ellos sentían que tenían el reino de los cielos en sus manos. Ellos se sentían con la capacidad de juzgar y condenar a otros, como lo era Pablo, cuando su nombre era Saulo, ¿sí? Es más, ellos hacían que mataran a los que creían diferente a ellos. Y Jesús empieza a hablarles en el sermón. Entonces, después de todo esto, el Señor Jesús llega a una advertencia. Allá en el final, cuando usted va al capítulo 7, al final del sermón, al final del capítulo, en el capítulo 7, al final del sermón, en los versículos 13 y 14, y llega esta advertencia, capítulo 7, versículos 13 al 14 de Mateo. Y les dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, mi hermano, cuando uno medita en todas estas palabras y lo contrapone y hace un paralelo y lo pone en una balanza contra lo que es la vida hoy y contra toda clase de religión,
o contra toda clase de filosofía, se da cuenta que el Señor Jesús sencillamente está desechando toda esa habilidad humana. Él les enseña lo difícil que es para los pecadores, para las personas. ¿Cuáles son los pecadores? Ahora me van a decir todos, pastor. No, no son todos. Todos no son. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene la naturaleza del Espíritu Santo. Usted ha nacido de nuevo, no porque usted quiso, Él lo hizo nacer de nuevo. Ahora yo sé que usted está acostumbrado a verse como un miserable y pecador, yo lo sé, ¿sí? Pero si usted le cree a lo que usted ve, o usted le cree a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nos hizo perfectos a todos los que fuimos purificados, amén, santificados. ¿Y eso cuándo pasó? Por la fe en lo que hizo en la cruz. Entonces usted tiene que aprender a verse de una manera como Él nos ve ahora, a los que hemos creído, o siga viéndose como Satanás quiere que usted se vea, pecador, infeliz, ¿sí? ¿Cuál de las dos? Entonces cuando yo digo, les enseña que es difícil, a ellos, los incrédulos, los que todavía no han entrado en el rescate de Jesucristo, en la justificación por Jesucristo, los que quieren seguir en su vida religiosa, les es muy difícil salir de las mentiras de la religión falsa. Es difícil para ellos que han sido engañados, cuyas mentes han sido cegadas por Satanás, venir a la verdad. Porque pocos, como dice la Escritura, allí en lo que leímos, son los que la hallan, que hallan la vida, hallan la verdad que les da la vida. Amén. Porque ellos son pocos. No es visible de manera inmediata, es difícil de encontrar esta verdad, no porque Él lo haya hecho difícil, sino porque la mente del hombre tiende a seguir basándose en su propia sabiduría, en lo que conoce, en lo que ha probado. Le cuesta acomodarse, adaptarse a la nueva realidad de Dios. ¿Cuál es la realidad de Dios? Usted cree en lo que yo hago por usted a través de Jesucristo, usted es salvo y yo lo hago nacer de nuevo y le doy el Espíritu Santo y lo va a revelar mi verdad y yo lo he hecho a usted mi hijo, usted es parte ahora mía, usted es parte de mi cuerpo, usted lo estoy vistiendo con vestiduras reales porque lo voy a hacer mi rey y lo he puesto con unas vestiduras sacerdotales porque le he hecho mi sacerdote y lo estoy poniendo en mi reino para que usted ejecute mi obra. Y algunos estarán pensando y mirando de esa manera, y el pastor, ¿qué le está pasando? Eso es lo que enseña la palabra. La religión no enseña eso. Y entonces el que no quiere cambiar, el que sigue basándose en lo que cree, pues no acepta esta verdad. ¿Amén? Aún pastores, les cuesta aceptarlo. Pero además, algunos entran, y como dice la palabra, otra vez estoy leyendo, por favor, estoy en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, ¿sí? Estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ahora, si usted ha caminado por un camino angosto, ¿qué tan fácil es? Es fácil cuando usted se desprende de las cargas suyas, de lo que usted acostumbra a llevar. En un camino ancho usted puede ir con todo lo que usted quiere ir. Entonces usted lleva sus vicios, usted lleva sus pensamientos, usted lleva su intelecto, usted lleva su justicia, usted lleva su moral, usted lleva sus propias reglas, usted lleva su relación con Dios como la quiere llevar. Amén, ese es el camino ancho. Pero en un camino angosto, y la puerta es por Jesucristo, pues usted tiene que dejar todas esas cosas allá en la puerta, porque si no, no va a poder caminar el camino angosto. Amén. Entonces, cuando usted logra entrar allí, cuando usted logra empezar ese camino, es angosto porque implica la renovación de la manera de pensar, de hacer las cosas, de confiar al punto de depender de Dios aun cuando las cosas parezcan oscuras alrededor y todo conspire contra usted. Entonces pocos son las que la encuentran, pocos entran, pocos caminan por ese camino angosto. Son mantenidos afuera por su propio pecado, que es originado por Satanás, que es la estrategia de Satanás para que no entren al camino. Son mantenidos afuera por su propia ceguera, porque no quieren ver la realidad de Dios. Y son ayudados y apoyados en eso por falsos profetas, por falsos
predicadores, apóstoles, pastores, que inmediatamente son presentados ahí mismo en Mateo, en el versículo 15, en Mateo 7, versículo 15. Mire cómo lo enseña el Señor. Cuídense de los falsos profetas. ¿Sí? ¿Qué es un profeta? Uno que dice anunciar la palabra de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. El lobo se come a la oveja. ¿Amén? Y viene disfrazado. ¿Y para qué viene disfrazado? Para meterse entre las otras ovejas, para parecer como ellas y poder devorarlas, destruirlas. ¿Por qué no destruye al pastor? El pastor verdadero defiende a la oveja. No lo puede destruir. Pero el pastor falso expone a sus ovejas a la mentira. No le enseña la verdad de Dios. Entonces estos son los que están vendiendo, estos falsos profetas o predicadores o maestros, están vendiendo toda clase de fórmulas, de promesas, de estrategias, de pactos, de sacrificios, de rituales, obligaciones en el camino espacioso que lleva a la perdición. Falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, vienen a ustedes vestidos en lana como profeta, se presentan a sí mismos como profetas verdaderos, pero por dentro son lobos rapaces. Véanlo de cerca, por su fruto lo conocerá. Frutos que son visibles. ¿Y cómo se hacen visibles? Observen sus vidas, escuchen lo que dicen, confróntenlo contra la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ofrecen? Y si le están ofreciendo placeres de este mundo, riquezas de este mundo, apártese de ahí, no oiga más eso, no escuche más eso, porque Jesús no vino a prometer eso. Si le están ofreciendo el poder en este mundo, la fama en este mundo, las riquezas de este mundo, la perfección en este mundo, quítese de allí, no escuche más. Ahora, únicamente quiero recordarle de nuevo que esta no es una comparación entre el judaísmo y el islam, o adelantándolo al resto del Nuevo Testamento, no es nosotros comparando el cristianismo con el hinduismo. Esto es ver, por ejemplo, entender qué es una religión falsa comparada con la religión verdadera, cuando ambas dicen ser bíblicas. Por eso aprendemos la verdad de Dios. Por eso la estudiamos. Para saber cómo guiarnos, porque ella es la que nos guía. Cómo distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, la verdad de Dios del engaño de Satanás. Por eso lo estudiamos. Y para la gente a veces es tan aburridor estudiar la verdad. Pero en fin, eso ya es problema de cada quien. Ahora, eso por supuesto no depende entonces, si se da cuenta, del rótulo de la religión, sino de la verdad instalada en la mente de las personas o del engaño. Si queremos realmente conocer a Dios, escuchemos lo que Él dice, aprendamos lo que Él dice, vivamos como Él dice. Ahora, llegamos al versículo 21. Estoy en capítulo 7, versículo 21. Y es donde quiero que concentremos nuestra atención. Nuestro Señor advierte de dos posibilidades. Y dos posibilidades inaceptables. Número 1, mera profesión verbal. Escuche, profesión verbal. Solamente profesión verbal. Palabras. Versículos 21 al 23. Léalas, por favor, léalas. Profesión verbal, palabras, cosas que se dicen. Y otra, la segunda, versículos 24 al 27, estoy en capítulo 7 de Mateo. Mero conocimiento intelectual. Entonces es una, la profesión verbal, y la otra es conocimiento intelectual, porque estas son dos cosas que se manejan dentro de aún el cristianismo. Usted confiese la palabra, usted declare la palabra, ¿sí? Y es que, hermano, usted no se sabe la palabra. ¿Qué dice Mateo 5:32? Y si usted no la sabe, ¿qué clase de cristiano es? Esto es lo que estoy hablando. Jesús enseña que la profesión verbal, incluso con respecto a la verdad, la declaración de la verdad y el conocimiento intelectual, incluso en relación con la verdad, no necesariamente salvan. De hecho, en este caso, él señala que
las palabras y los corazones vacíos no salvan. Los dos párrafos que llevan este gran sermón a su conclusión presentan el mismo asunto. La única diferencia es que uno trata con la profesión verbal, 21 al 23, y el otro trata con una especie de conocimiento intelectual, versículos 24 al 27. La profesión verbal no es suficiente para salvar, y el conocimiento intelectual de la verdad no es suficiente para salvar. Es decir, no es lo que usted dice y no es lo que usted conoce lo que salva. Amén. Tengamos en cuenta que el Señor está hablando a hombres y mujeres que están de alguna manera como en el camino de la religión, como obsesionados con la religión, que creen en algún tipo de religión, que usan la religión para encontrar el camino correcto. No obstante, y este era el público que él tenía allí, en el caso de los escribas y los fariseos, que eran religiosos, pero iban camino al juicio porque ellos, aunque conocían la ley, los profetas y el Pentateuco, los primeros 5 libros, los salmos, los proverbios, ellos sencillamente tergiversaron esto. Lo cambiaron. Comenzaron a llevar a la gente al esfuerzo propio y no entendieron la necesidad del Salvador, porque todo esto anunciaba a Jesucristo. Amén. Entonces, creían en el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios, ¿sí? El Antiguo Testamento también es palabra de Dios, pero le daban otra intención y otro significado, se dirigían a la condenación. En las palabras de Pablo, tenían una forma de piedad no basada en la realidad de Dios que conduce a un cambio interno en la forma de proceder de las personas que entienden la verdad de Dios. Y por lo tanto era una piedad sin poder la que ellos tenían, porque lo único que producía era agotamiento, fachada, hipocresía, pretensión, una apariencia nada más. Ellos son presentados en el Nuevo Testamento no solo como engañadores, sino como autoengañados. Ellos mismos se dejaron meter en esa clase de conducta, de comportamiento, de religión, como habiéndose engañado a sí mismos. Amén. Y como se convencieron de la mentira, la enseñaron igual. Eso todavía es una realidad en la actualidad. No fue exclusivo de ese tiempo. Hay gente como los escribas en este tiempo y los fariseos que están conectados con la religión correcta, conectados con alguna forma de cristianismo, pero totalmente carentes de la justicia verdadera de Dios, que viene exclusivamente mediante Cristo. Algunos cristianos, predicadores, pastores, que llevan años en el Evangelio, estudiando, predicando la palabra, no pueden creer que un asesino pueda, si está cometiendo un crimen, pueda recibir la misericordia de Dios. No pueden creer que un cristiano que se equivoque no pueda seguir teniendo la salvación. Algunos cristianos no creen, no pueden aceptar que una mujer pueda predicar el Evangelio. En fin, hay muchos ejemplos. Amén. Tenemos multitudes de almas engañadas en las iglesias y en el grupo que se identifica con Jesús, que piensan que debido a que han hecho alguna profesión de fe, alguna afirmación verbal para identificarse con el cristianismo, con Jesús, y debido a que conocen unos cuantos hechos acerca de él, ellos creen que todo está bien. ¿Sí? Hay que saber muy bien lo que significa la salvación. Hay que saber muy bien lo que significa cuidar la salvación. Amén. Si bien es cierto, Él nos perdonó y no se acordará más de nuestros pecados, el pecado existe y tiene la capacidad de hacer que una persona poco a poco comience a alejarse de la verdad de Dios y por lo tanto de Dios. Y cuando se aleja, ¿qué pasa? Este es Dios, cuando se aleja, queda expuesto.
se expone a que el mundo y su principal estratega, que es Satanás, lo atrapen, lo enfríen, lo hagan incrédulo, condene a los demás y viva por su propia justicia. Y nuestro Señor sabía del peligro tan grande, de lo mortal que es este engaño. Y como hasta ahora también se sigue manifestando y se sigue imponiendo. Él sabía esto, siendo esa la razón por la que es la primera gran revelación que usted encuentra en el Nuevo Testamento. Ese gran sermón es lo primero que usted encuentra como una revelación verdadera que Jesús empezó a enseñar a la humanidad. Y está al día de hoy, hasta el día de hoy ahí está escrita, está vigente. Así que el Señor lo sabía que iba a suceder y estaba por siempre y se iba a aumentar. Se puede estar entonces muy cerca de la verdad, al punto de proclamarla, pero sin transformación puede llevar por el camino incorrecto. Como les dije al principio, mis queridos hermanos, este es el comienzo, la otra semana termino este tema. Mediten lo que le he informado, en lo que la palabra nos ha enseñado. Usted autoexamínese, porque la Biblia también nos manda esto, ¿sí? Examínese a sí mismo. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted profesa? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted pretende de Dios? Y cuando sus objetivos están meramente en este mundo, corrija, hermano. Corrija. Si usted es paciente, seguiré ahondando en este tema. Y como dice la palabra, muchos dicen Señor, Señor, pero pocos se sujetan a su señorío. Y yo no estoy hablando de ser perfectos en esta carne, estamos hablando de ser perfectos en lo que creemos. Perfectos en ese entendimiento, en esa verdad. Que esa verdad nos va llevando de gloria en gloria a formar el carácter de Jesucristo. Amén, de Jesús en la tierra. La religión verdadera no son un conjunto de preceptos a cumplir, no son pactos que usted pueda hacer con Dios, no son promesas que el Señor sí o sí tiene que cumplir porque lo llamo Señor. No es con base en nuestras políticas o prácticas religiosas y rituales. No es si recibo o no todos los bienes y riquezas de este mundo. No es si me enfermo o no me enfermo. La religión verdadera es modificar con la verdad de Dios la forma en cómo cada uno de nosotros vivimos, cueste lo que nos cueste. Amén. Teniendo que dejar lo que tengamos que dejar. Adaptando lo que tengamos que adaptar a nuestra forma de vivir. Así que, mis hermanos, espero que esto les sea de provecho. Les pido sigamos orando unos por otros, por favor. Es necesaria la oración de unos por otros. ¿Y qué vamos a orar? Pídale sabiduría a Dios, ¿sí? Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos guíe en su verdad cada vez más, que nos ayude a enfrentar esa estrategia de Satanás, de la mentira, de no caer en la trampa, de seguir la corriente del mundo, dejarnos arrastrar por ella de ninguna manera, de practicar la verdadera religión, que es la que produce una renovación para ser personas que realmente traigamos luz a este mundo. Amén. Libertad de los que están cautivos, como decía Jeremías, Isaías. Amén. Y como siempre, mis hermanos, pues si tienen preguntas, escríbanos. Allí está la dirección que va a aparecer, la dirección de correo. Escríbanos acá, usted nos puede encontrar ahí. Le damos información más amplia, más detallada. Próximamente, con el favor de Dios, tendremos una página donde todo va a estar puesto. Y bueno, en fin, hay muchas cosas que están en construcción, que están en corrección y que están en proyección. Así que ahí les dejo la información. Cuando ustedes deseen, por favor, nos escriben. Esto es totalmente reservado. Y les dejo esta otra información si usted nos quiere ayudar. Padre, gracias. Por favor, no se vaya todavía. Oremos juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Palabra que nos da vida, palabra que renueva nuestras fuerzas, que nos da salud, que nos da vida en abundancia. Palabra que nos fortalece. Palabra, Señor, que nos limpia, que nos libera, que nos renueva, que nos transforma. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Síguenos llevando, síguenos guiando. Gracias porque tú, Señor, eres fiel, aun cuando nosotros a veces no lo somos. En Cristo Jesús. Amén.